A ver, Martín, esto en vivo es terrible. Cuando las cosas no salen en tiempo, a ver, voy a arreglar esto aquí en vivo. Ahí. Vamos a ver, un poquito más para arriba. Un poquito más para arriba. A ver, mágicamente, salvajemente, hermosamente y pasional. ¿Te acuerdas de aquella canción? Como el agua del torrente que no tiene paradero. Era el meme, ¿eh? No me acuerdo de quién Meme. ¿Te acuerdas que Meme no casi nunca componía? Ellos hacían arreglos. Oye, Meme tiene una pila de canciones. Sí, pero esas que lo hicieron tan famosos generalmente fueron arreglos magistrales sobre algo que alguien cuando tiraba. Estaba Fara María y estaba Miguel Ángel Piña. Sí, él tiene una pluma magnífica también, eso está claro. Déjame ver si puedo poner esto, Martín. Sin entrar en cuestiones personales, No, sí no para nada. Meme es un gran músico y ya. O sea, que él era vecino de nosotros, vivía en CAI. Yo lo veía todos los días cuando pasaba para prepa, para la secundaria, vivía por K, en CAI 25, casi en L. Okay. Y tú sabes que es medio pariente de Mireya McCoy. Un pariente de una pariente de Mireya McCoy. O sea, que Mireya McCoy es familia de todo el mundo. Sí, dime tú. Bueno, vamos a ver, ahí me están mandando un mensaje, pero si no explican el mensaje, uno está haciendo un programa y le mandan un mensaje, imagínate tú. Óyeme, Martín, yo hice una introducción que fuera lo más fehaciente posible y el tema es peliagudo. Y te digo una cosa, creo que en estos términos, con este approach, es decir, con este enfoque y con seriedad, me atrevo a decirte que es la primera vez que se plantea en este pueblo. Porque aquí hay aquello se jodió, aquello no tiene remedio, o no, muchacho, tú verás, ahora cuando esta gente se vaya, vamos para allá con el varo. Y el que habla no tiene un peso, vive en plan 8, con todo respeto, pero no, tú verás que ahora llegamos son muchos. Ok, y resolvemos aquello y un triunfalismo como si en la vida todo se resolviera con dinero, como si ya con dinero no nos hubieran reventado con toda la riqueza que tenía ese país. Y por eso estaba aclarándole a nuestros amigos que no es el debate típico en que las personas están en las antípodas del criterio. No. Estamos fundamentalmente de acuerdo. Lo que yo veo una espiral, que tú dices que no, pero es una espiral nada más. Yo creo que si no se va por ese resquicio, que es muy estrecho, hay que entrarle de lado, ahí sí nos vamos a casa de quien tú sabes, porque aquello está feo. Vamos para poner esto en perspectiva, y yo hablaba de esta ecuación. Y Martín nos va a explicar ahora, no matemáticamente, sino en términos discursivos, esta ecuación qué cosa es. Todos sabemos que para que un país marche adelante, tiene que haber una correspondencia entre el número de habitantes y después de ese número de habitantes, el tamaño del país, sus relaciones con el extranjero, sea cual sea el extranjero, una cierta estabilidad, no tiene que ser al 100%, unas condiciones internas objetivas y subjetivas, pero aparte de eso una proporción entre población activa y población pasiva, y por ahí donde Martín dice que no hay cama para tanta gente y que esto se jodió ya. ¿Por qué? Porque si hay mucha población activa, hay desempleo. Y eso no es el peor de los males, pero es un gran mal. Hay desempleo, empieza la delincuencia, la tiradera de tiro y qué sé yo. Otro problema aún peor, si la población activa es demasiado baja, no puede mantener a la gente como Martín y yo, que ya estamos, bueno, yo trabajo todavía, pero ya usted sabe cómo es, por debajo del agua, como dice la diosa. Entonces, si no hay suficiente gente entre 22 y 40 para que guarden pan para mayo para ellos, pero además nos mantengan a nosotros, que ya no duramos 40 años como nuestros padres. Martín tiene 70, yo tengo 60.
78, Martín, y yo tengo 68. El más joven de nosotros es un viejo mierda. En otros tiempos, ahora a lo mejor duramos, ahí está Mireya Margolles que está llegando a los 100. El mes que viene, no, en junio tiene que cumplir. En junio. Y entonces, bueno, ¿y quién mantiene a esta gente? Entonces, tiene razón Martín, en Cuba no está quedando juventud, quedan niños y viejos, gente vulnerable que hay que mantener y queda muy poca gente de trabajo. Ok, Martín, empieza con tu exposición. ¿Qué es lo que te hace afirmar que aquello no tiene solución? Y después de eso, bueno, ¿cuál tú verías que podría ser un paliativo o un remedio? Adelante. Mira, tú sabes que todos los datos que se buscan de Cuba son un misterio. Tú mismo has dicho que tú pones Google y tú pones Batista y te dice Batista fue un dictador que mató 20.000 personas todavía. O sea, que eso, sabemos que la información en las redes sociales está penetrada por la izquierda. Yo he podido entrar en el Granma, lo que Granma publica. El Granma, para los que no son cubanos, es el periódico, el diario que sale diario todos los días, que es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. O sea, el Granma es el vocero del gobierno. Lo que dice el Granma es lo que dice el gobierno o lo que quiere que el gobierno, el pueblo se entere. Los informes que hay ahí, yo los fui copiando, incluso con el permiso de Camagüey tengo que leer nombres, o sea, tengo que tener mi chivito y yo no voy a aprender los nombres de todos esos berracos y de todos los datos que dan ellos y eso yo no ocupo el cerebro mío en eso. Y hay que hacerse una idea de cómo está Cuba primero antes que entremos tú y yo en un análisis. Porque, por ejemplo, tú no puedes analizar en qué condición está el suelo lunar o el suelo de Marte para establecer una base. Si tú nos has mandado una sonda ahí, no has cogido muestra del suelo, no sabes si hay agua, si hay hierro, si hay oxígeno, si no hay oxígeno. Entonces, nosotros tenemos que analizar lo que hay en Cuba hoy. No lo que yo me imagino que hay, no lo que me cuenta mi tío que vive en Jatibonico. Cuba es de Cabo San Haití, de Cabo Maicí a la punta de San Antonio, punta de Maicí al Cabo San Antonio, y cayos adyacentes, incluyendo Isla de Pino y algunos cayos que tienen cierta habitabilidad. Cuba tiene 7.000 cayos, pero bueno, no todos están habitados, ni mucho más. Entonces, la realidad, como lo dice Cuba, que sabemos que ellos siempre tratan de echarle una cucharadita de azúcar a una cosa que es sal. Y están funestos, porque hay cosas que no la pueden ocultar ya. Mira, vamos a empezar. Y estos datos pongan la atención para que después te saquen las conclusiones, para que no empiecen a tirar piedra, que yo vine antes de ayer y me dijeron que habían plátanos en la Sierra Maestra. El Granma del 17 de mayo del 2024, estamos hablando de este mes, hace 4 días atrás, mayo 2024. La periodista se llama Susana Antón. Fíjate, estoy dando todos los. Ella hace un informe de la relación de cómo están los suelos cultivables de Cuba. Suelos cultivables son los suelos que se dedican a la agricultura, al ganado, a la cría de animales. O sea, que no tiene construcciones hechas, no son ciudades, no son pueblos, no son una fábrica, no es una represa, no es una escuela. Y que tradicionalmente habían sido esos campos de caña, de café, de tabaco, de ganado, que tenía Camagüey, Pinar del Río, Las Villas. Los que le informan a esta periodista Susana Antón del Granma, o sea, una periodista oficialista, pro del gobierno, se llama Luis Vázquez Moreno, que es miembro de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. O sea, un científico cubano, no ponen en qué está titulado, ponen nada más el nombre de Luis Vázquez Moreno, pero pertenece a una sociedad científica latinoamericana que estudia la agricultura relacionada con la ecología. Ecología es el medio donde se desarrolla. Ahí fluye el aire, el agua, la tierra, los animales, los insectos, las bacterias, todo lo que vive. Y viene por un doctor, este sí le ponen título, doctor Luis Agustín Gómez Jorrín, que es el director general del Instituto de Suelos de Cuba. O sea, 2 autoridades dentro de Cuba
con la autorización del gobierno para informar lo que están informando. Esta periodista recoge, y yo hice un resumen de lo que decían, porque daba mucha vuela, que el calentamiento global, que el cambio climático, que el embargo, que el bloqueo, que si el Pachí se juega con 5 fichas. El resumen es, oigan esto, para que saquen conclusión. El 71.23% de la superficie agrícola de Cuba, no estamos hablando de Cuba, estamos hablando del 73.23% de lo que es suelo agrícola, que se puede dedicar a ganado, con cultivo, que sea, está afectado por la erosión. ¿Qué cosa es la erosión? La erosión es que el suelo ha perdido su capa vegetal, su propiedad de poder generar vida vegetal en él, porque no hay humus, no hay mantillo, no hay alimento, no hay jama para las plantas. Es una tierra árida como el desierto de Sahara, que tú no puedes sembrar el desierto de Sahara una mata de coco. Imposible. El 71.23%, señores, está erosionado. De este 43% se califica de fuerte a medianamente fuerte, o sea, una erosión fuerte la califican ellos, no sé cómo evalúan esto, pero una evaluación fuerte quiere decir que eso es a nivel del desierto de Sahara. Ahora, de ese 71.23 hay un 15% que está muy, así la palabra, afectado por la sal marina, la sal de mar. Muy quiere decir que ese suelo tiene una salinidad o es una salina, porque hay zonas en Cuba, a pesar de que no hay sal para comer, no venden sal a la población, se han formado salinas donde antes existían suelos de cultivo. Y ahora vamos a decir por qué. Y esa sal ha penetrado al subsuelo y ha contaminado el manto freático. Mire, un ejemplo que les voy a poner, que fue muy conocido en su momento, cuando se remozó el templete de La Habana, que fue el primer lugar donde se dio la primera misa en la ciudad de La Habana cuando se fundó en 1515. No empecemos con las referencias eróticas. Vamos a ver. En el templete siempre ha habido una ceiba, que tú sabes que es costumbre darle una vuelta a medianoche, creo que es el día 24, no me acuerdo cuándo es, se le da una vuelta, se piden los deseos. Todavía se sigue haciendo eso, es una costumbre que todavía sí. Esa ceiba se secaba y se secaba cuando se investigó porque, o sea, había que traer otra, había que traer otra. Por supuesto, la ceiba original esta de la primera misa, hace millones de años que existe. Se vio que la salinidad del suelo era tan grande que ellos tuvieron que hacer como una especie de escofrado, como se hace aquí con las tumbas, para aislar la humedad del suelo y entonces ahí poner tierra nueva, vegetal, y regarla. Porque naturalmente al tú meterla en un recipiente, en un buque, tiene que estarla regando. Ese agua que hay ahí es la agua del subsuelo de La Habana, pero así está mucha del agua subterránea en Cuba. Ahora fíjate, ¿por qué entra la sal? ¿Por qué entra el mar en zonas que tradicionalmente el mar no entra? Mira, el caso más típico que tenemos es el malecón de La Habana. Señores, cuando se hizo el Nacional, yo nací en el año 47 en La Habana. Mi familia, mi papá nació en el 17 y mis abuelos vinieron de España en la guerra. El malecón no entraba el agua. Entraba cuando había un ciclón, el ciclón del 26, el ciclón del 33, el ciclón del 40. Por eso es que se hizo el Nacional ahí, por eso es que el Hotel Riviera le robó ese pedazo al mar, hicieron el Hotel Riviera ahí, por eso hicieron la embajada americana. Estoy poniendo 3 ejemplos que ningún inversionista con 2 dedos de frente iba a poner el billete para hacer la embajada americana, el Hotel Riviera y el Hotel Nacional en un lugar donde se metía el agua en malecón todos los años. ¿Por qué está entrando en malecón ahora? Porque en los años 70 fue cuando empezó a entrar así. Fidel Castro autorizó a sacar toda la arena frente al litoral. Tú te parabas en el malecón ahí las 24 horas del día. Tú te recuerdas, estaba lleno de arenera con las gigantescas palas esas sacando. Pero es que no sacaban solamente la arena. Rompieron una barrera de coral que estaba ahí desde que Cuba era Cuba, cuando se formó Cuba.
que esa barrera de coral hacía como un rompiente natural, que por eso es que el malecón no se llenaba de agua. O sea, ahí tiene usted un ejemplo cómo esta gente han acabado con una cosa que se estructuró por la naturaleza y que implica que el agua entre. En el caso de entrar en el Vedado no afecta a la agricultura porque hay desagüe, hay alcantarillado, la casa que se mojó se chivó y tiene que botar los muebles, pero no pasa nada. Pero es que eso está pasando en todas las costas. ¿Por qué? Bueno, Fidel no tumbó el coral en todas las costas, pero lo que sí está encontrando es el mangle. El mangle, desde que se cayó la Unión Soviética, lo están usando o lo usaron como materia prima para arrancar los centrales en lugar del petróleo. O sea que la zafra arranca con petróleo, los centrales azucareros, y después va utilizando el mismo bagazo como combustible. O sea, es una fábrica, porque las centrales es una fábrica, ahí sacan miel, alcohol, azúcar. Pero de ese bagazo una parte se destina a hacer madera, otra parte a hacer papel, que se vendía el papel de periódico a Canadá y a los Estados Unidos, estoy hablando antes de, y parte de ese bagazo era el combustible que permitía no tener que quemar petróleo. Bueno, al tú cortar el mangle, deja la costa desprovista de una barrera natural como era la barrera de coral que tumbaron en el malecón. O sea, en unos lados tumbaron la barrera de coral, en otros lados han acabado con el mangle. Ahora, fíjate, aquí tengo que hacer un paréntesis, porque esto yo no me lo sabía con nombres y apellidos, y lo descubrí. Cuba está exportando carbón vegetal. El carbón vegetal, como lo dice la palabra, se hace con plantas, con matas, con los troncos de los árboles, con la madera, que se usa en mangle. O sea, tradicionalmente en la Ciénaga de Zapata, los carboneros de la Ciénaga de Zapata usaron el mangle. Era un trabajo durísimo porque había que cortar el mangle con el agua a la rodilla, después hacer el carbón, que eso usted sabe que hay que vigilar toda la noche el horno, porque el horno tiene que mantenerse encendido, pero no con llama, porque si no, no se hace carbón, se hace ceniza, se quema por completo la madera. ¿Por qué? Porque el carbón vegetal es el que se usa para el barbecue. Tú sabes que tú no puedes hacer el barbecue con el carbón mineral porque la comida te coge sabor a petróleo, eso es igual que el petróleo. O sea, el sabor no es el mismo. No sé si se podrá hacer, yo no soy especialista en barbecue, pero no es lo mismo usar un carbón vegetal y de ciertas maderas el humo tiene cierto aroma. Entonces ese carbón vegetal, el gobierno lo está explotando al máximo porque tienen un contrato con una compañía española que se llama Iberosol. Yo no me sabía el nombre de esa compañía, sabía que había una compañía, no sabía que era española. Iberosol tiene un contrato con una empresa cubana que se llama Frutas Selecta. Frutas Selecta, como su nombre lo indica, es el que vende la fruta al extranjero, la que el cubano no se come, pero también están incluyendo ahí el carbón vegetal. Ese carbón vegetal generalmente los países cuidan, o sea, si lo pueden comprar afuera, todos los países están preocupados por proteger sus bosques, su flora y su fauna. En Cuba lo que está arrasando y están haciéndolo hasta con el aroma y el marabú. ¿Sabes que el aroma y el marabú es una mata de espina invasora que donde entra acaba con todos los cultivos? Donde hay marabú y eso, tú no puedes sembrar nada que sirva. Pero es que ni el marabú están respetando y por eso es que los terrenos están erosionados, porque por lo menos el marabú, mientras que hay marabú en un terreno, la tierra no está expuesta al aire, al sol y está erosionándose, se está acabando la capa vegetal. Por lo menos tiene marabú, que no sirve para nada, pero oye, por lo menos tiene cáscara para guardar el palo. Esta gente está cortando hasta el aroma y el marabú para hacer el carbón vegetal, que por cierto, yo recuerdo que cuando el gobierno de Obama, la apertura de la embajada y venir los turistas aquí, los cruceros, aquí se publicaron fotos de sacos de carbón que compraste tú, el otro, para hacer un barbecue, que eran de esta compañía y se estaban vendiendo en los Estados Unidos. O sea, en los Estados Unidos se estaba vendiendo carbón que enriquece la tiranía. ¿Y por qué digo enriquece la tiranía? Porque este es otro renglón que lo administran las tres familias reales de los Castro Espín, de los Castro Sotomayor y de los Almeida. Esos bastarditos de esta gente son los que están manejando
todo lo que es el café, el carbón, el turismo, la importación de carne, ¿sabes? Que la traen de Chile. Ellos están manejando, ellos son los 3 Rockefeller de Cuba, que manejan, tienen el monopolio total de las MIPYME, de todas estas cosas. Entonces, este carbón vegetal está haciendo que esas zonas que ya no vive nadie, porque después vamos a caer en la población, pues quedan devastadas por la costa. Y lo que no corta el gobierno, lo corta el pueblo, porque imagínate, tú sabes que en Cuba es costumbre en el campo hervir la ropa de cama, la ropa y eso, que tú sabes que la ropa de trabajo se embarra en tierra colorada y eso. Siempre se hirvió en calderos con leña la ropa para colgarla, que quedaban las sabanitas blanquísimas, la ropa muy limpia. Hoy en día se hace incluso por necesidad, porque tú sabes que no hay detergente, no hay jabón, no alcanza. Entonces, se incrementa más todavía porque la población por la izquierda, sin permiso, está resolviendo para lavar la ropa y para cocinar, porque no hay alcohol, no hay lubricante, no hay que es el queroseno, no hay gas, la zona que hay electricidad no hay electricidad para cocinar, entonces tiene que cocinar con leña. O sea que le están metiendo caña a todo lo que es los bosques en Cuba, las plantas, lo que tenga madera. Si no es el gobierno para venderlo en carbón, es la gente para resolver, para cocinar y para lavar la ropa. Entonces, fíjate, eso es una cosa que no para, eso es diario. Este informe fue del 17 de mayo. Ya cuando lleguemos al 17 de junio, eso está peor, eso no está mejor. Entonces, estamos claros y estoy dando nombres. Frutas Telexa e Iberosol, la compañía. Entonces, fíjate, en los años 70, y me remonta a los años 70, que yo todavía era profesor, estaba en el Ministerio de Educación, se promueve un tipo de escuela en el campo, no al campo. O sea que tú y yo no, porque yo no cogí este tema, yo fui como profesor, íbamos 45 días al campo con los alumnos, los profesores, y tú como alumno fuiste a todos, tú sí te metiste a todos los campos. Estas escuelas iban a ser permanentes, o sea, no iba a ser el plan ese de 45 días que íbamos a un campamento y a los 45 días regresamos. Iban a ser las SPEC, Escuela Secundaria Básica en el campo, que después se hicieron los preuniversitarios también. Señores, eso se llegaron a hacer 525 o 535 escuelas de ese tipo. Aparte de escuelas vocacionales como la Lenin, la Carlos Mar, por favor, ponme una foto que yo te mandé de la escuela vocacional. Desde que no las pude cargar. Ah, ok. Bueno, esas escuelas, la foto es una lástima que no la veas porque las escuelas están totalmente abandonadas. Lo que tiene es el esqueleto. Las escaleras no tienen ni los peldaños, tienen donde iban los peldaños a la escalera, los huecos de las paredes, los huecos de las puertas, porque están llevadas las puertas, la ventana, los inodoros. O sea, eso es el esqueleto. Lo que es el techo, las paredes y los huecos donde habían cosas. Así está la Lenin, así está la Carlos Mar de Matanza, así están todas las especies en el campo que no son habitadas, porque hay algunas que la han cogido como un solar de propiedad horizontal, o sea, es un hormiguero al cubo, y otras la han cogido para prisión. ¿Por qué? Porque en esa zona donde estaban los alumnos eran zonas que se hicieron las escuelas precisamente porque ya no habían campesinos para trabajar. Ellos iban a suplir una mano de obra que no existía, estoy hablando de los 70. Entonces, esa zona tiene en primer lugar la erosión y le sumas a eso la salinidad, la falta de agua, la falta de población, o sea que no hay esperanza que nadie coja esas tierras porque ahí nadie vive, porque esas zonas se han ido los campesinos de ahí, están aquí en Miami o están en las ciudades. Tú sabes que la gente lo que hace es irse para la ciudad. Tú sabes que muchos de esos... Sí, no, ok. Y esto es todo cosas objetivas, ok, más allá del hombre, de lo que el hombre puede hacer. Pero además... Eso estamos hablando que es 17 de mayo, este mes, claro. 4 días atrás. Pero además, el informe que da el gobierno, que siempre ya tú sabes, ponlo peor que como está. Sí, pero además tú señalas otro problema, que es el problema social, el ser humano. Explícanos. Correcto. Fíjate, déjame terminarte diciendo que ahí terminan con la muela de la sequía, el cambio climático. Ellos también están en el calentamiento global y eso, porque vaya, milagro que no mencionaron que la mafia de Miami, porque ya no le echan la culpa a la CIA, porque ya la CIA está choteada aquí. Ahora es la mafia de Miami.
En estos momentos dijeron, fíjate, que queda zona que se puede considerar de caña de azúcar, o sea, que tiene caña de azúcar importante. Recuerde que este año arrancaron 15 centrales a hacer la tapa, con esperanza de llegar a 23, con esperanza. No esperanza a la mujer de apetito, sino con the hope, esperanza. Queda caña de azúcar y plátano en lo que es Ciego de Ávila y Matanza, o sea, zonas importantes. No quiere decir que en las demás zonas no hay una caña sembrada ni una mata de plátano. Estamos hablando de importancia todavía porque se produce algo. La caña de azúcar se ha quedado en lo que es Ciego de Ávila y Matanza. El café se ha quedado en lo que es Guantánamo y Holguín. Y el tabaco se ha quedado solamente en Pinar del Río. Parece que la parte esa de las villas que era de tabaco fue también. Es lo que mencionan esta gente que son los especialistas. El problema poblacional. Vamos a empezar nosotros diciendo las cosas que están conspirando contra el crecimiento del pueblo cubano. Sabemos la emigración. En este momento han entrado más de 500.000 de cubanos por la frontera con el relajo de esta gente en la frontera sur. Estamos hablando de 500.000. Estamos viendo que a la edad, ahí no vienen muy pocos niñitos chiquiticos y vienen muy pocos ancianos como yo. Ahí lo que viene es gente productiva en edad laboral, 20, 30, 40, hasta 50 años. Eso es lo que se está yendo de. Pero fíjate, voy al Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología. Reporte oficial del gobierno. Están diciendo que los niños de 6 a 23 meses, estamos hablando de niños recién nacidos a 2 años, hay una epidemia de anemia. Porque si es la leche que le da la madre, ya tú sabes, la madre está seca. Y si es lo que le puede conseguir la madre por al lado, o sea, que se está destapando en la primera etapa del niño de 0 a 2 años, anemia es lo que reportan como grave, o sea, ellos lo reportan como grave. Ahí usted sabe que se empiezan a formar los dientes, los huesos, el niño empieza a crecer, eso va a traer unas consecuencias que las vamos a ver a largo rato, porque ahora el niñito tiene 6 meses. Vamos a ver cuando tenga 16 cómo está. 16 años. Entonces, fíjate, número 1, eso. Número 2, el nacimiento en Cuba, hasta los años 70, daba un promedio de 2 hijos por matrimonio. Eso empezó a decaer a partir de los 80 y tuvo su punto más bajo a partir del 2006. Hoy en día se considera como promedio 1, porque no pueden partir un niño, pero es menos de 1 si sacamos las mujeres en edad de parir, de tener hijos. O sea, quedaría menos de un niño. Eso es imposible porque una mujer no puede parir la mitad del niño del otro para después malo, pero es 1 de 2 a 3 que tenía Cuba antes, en el 70, no estoy hablando antes de la revolución. Eso trae como consecuencia, fíjense, datos oficiales, que en el año que está corriendo, o sea, del 1 de enero al 17 de mayo, que es el informe, habían nacido en Cuba 44.000 niños. 44.000 niños habían nacido en Cuba. A ese ritmo no se llega a 90.000 niños en el año. Ya el año anterior habían nacido 95.000, que era un bajón tremendo. Estamos hablando casi un 17% de años anteriores. 44.000 niños en una nación como Cuba no es un reemplazo de nada. De nada. Entonces, eso es lo que se llama pirámide, ellos lo llaman, los técnicos lo llaman pirámide funeraria, porque es una pirámide que lleva a la muerte del país. Por eso es que se llama pirámide. Otro dato que les voy a dar antes de entrar en la discusión sana de cómo lo veo yo y cómo lo ve Andrés. Están los suicidios. Oficial. Todo esto es oficial por el grano. Del 2015 al 2019
fueron 93.737 suicidios reportados oficialmente. Casi 100.000 personas se suicidaron en este cuatrienio de 15 al 19, el cual empezó a incrementarse a partir del 19 y se había incrementado a partir del 2014. O sea, si vemos los datos del 2015 al 19 de casi 100.000 suicidios, había aumentado casi un 20% en relación con los años anteriores. Y si vemos ahora que no dan los datos actuales, ellos se quedan en el 19. Nosotros estamos viendo que de Cuba se reportan suicidios. Está el caso más famoso de esta señora que es madre de 3 o 4 hijos, que se tiró del puente de la Lisa delante de todo el mundo. Eso salió publicado en todos lados porque fue un escándalo. En una hora que está todo el mundo en la calle, esta mujer se encaramó en el puente de la Lisa y se tiró y se mató. Y dejó 3 o 4 niñitos chiquiticos. Una mujer joven. Bueno, eso se está viendo en Cuba. Aparte de las muertes por bronca, en las colas se hacen discusiones, enseguida se saca por un cuchillo, se saca por un machete para robar. Hemos visto reportes que le han matado niños de 11 años. Se dio un caso, creo que fue en la Plaza de Mariana, que un tipo le dio una puñalada a un niño de 11 años y le dio el teléfono celular. O sea que la muerte en Cuba, provocada por el hambre, por las enfermedades, por los suicidios y por los asesinatos, está creciendo. Eso ahí se está deshumanizando. Y mira, a mí, Procopio, hablando yo con él hoy, estuvimos hablando, lo felicité por el programa del viernes, del lunes de ayer. Él me dijo una cosa que está pasando en Rusia, que ejemplifica muy bien eso de la deshumanización que está sufriendo en Cuba. Dice que en Rusia, Putin, a las madres que han perdido sus hijos en el frente de batalla de Ucrania, le está dando una gran cantidad de dinero. O sea, le está dando una suma como compensación por la muerte del hijo, que es grande para Rusia. No me dijo la cantidad, pero que para un ciudadano ruso hoy en día es una cantidad grande. Y dice que las madres rusas, cuando reciben ese dinero, reciben también una condecoración, que tu hijo murió por la patria y todo, están calladitas. Prefieren el dinero y la condecoración y eso, y decir en el barrio que son madre de un mártir. Y le importa poco. Eso es deshumanización por la necesidad del dinero. Tú mismo tuviste un problema que ayer lo tocaste por los cubanos que están yendo por 1.000 y pico de euros, 3.000 euros, no sé qué cosa, lo que sea, a matar ucranianos. Y tú pusiste el caso del padre que estaba protestando no porque el hijo se murió, sino porque no lo habían pagado. O sea, lo mismo de Rusia. Eso es deshumanización al extremo que no te importa la muerte de tus hijos. Cuando un pueblo llega a eso, ya llegamos a un nivel que no se puede decir de animalización. Porque los que me siguen a mí saben que yo estoy poniendo una serie de unos pajaritos, unos sinsontes que anidaron en una maceta con una lengua de vaca. Eso no se había visto nunca. Nunca un sinsonte había hecho un nido en una lengua de vaca. Ellos lo hacen en los altos de los árboles. Fue a mí, me escogieron a mí. Parece que fueron al perfil mío de Facebook. Ven que yo siempre estoy poniendo los animalitos, que yo quiero los animalitos. Y la parejita de sinsonte también hizo un nido ahí tremendo. Está en mi página. Porque es una novela. La novela se llama Un nido de pájaro, 4 huevitos y un viejo calitroso. Y eso ya es por capítulo. Y están ahí pagados el padre y la madre cuidando sus huevitos. O sea que no se puede decir que los animales, porque 2 pajaritos son mejores padres que los padres cubanos eso y que los padres rusos que se están callando por recibir dinero cuando le matan a sus hijos. Bueno, eso está pasando en Cuba. Tenemos entonces el nivel de suicidio, la pirámide funeraria. Se están muriendo muchos más, porque esta pirámide funeraria entran 2 variantes. Una caída en el nacimiento enorme y una subida en la muerte. Son tan descarados, y eso lo anoté para que no se me olvide, que ellos todavía dicen que en Cuba el nivel, o sea, la expectativa de vida es de 78 años. Andrés, en los Estados Unidos es 77.5, o sea que la expectativa de vida en Cuba, con la epidemia, con el hambre que hay, con los robos, con los suicidios,
es más alta que la de los Estados Unidos. Andrés, sorprende. ¿Por qué dicen eso? Porque dicen que tienen el honor de ser la más alta de la América Latina. Eso es que lo de ellos siempre es compararse con América Latina. Y América Latina es un cubo de heces fecales y Cuba es una maravilla, un pasiteo. Tú sabes lo que es que en Cuba, que sabemos que no hay ni aspirina, que aquí a los viejos tienen que mandar la pastilla para el colesterol alto, para la presión, porque no hay nada. Decir que la expectativa de vida es más alta que la de los Estados Unidos, hay que tener veroco para decir eso. Entonces, fíjate, tenemos destrucción de los suelos el 73%. Pirámide funeraria, nada, se mueren más de los que nacen. Suicidio, déjame decirte que está entre los 10 países. Primero, en tasa de suicidio, que eso se saca 10 suicidios por cada tantos miles de habitantes. Y tenemos la emigración, que es un desangre, eso es una arteria que está abierta y no le han puesto una curita. Ahí tú te estás desangrando poquito a poco. Fíjate. ¿Qué otra cosa tenemos? Yo le quiero dar la comparación del censo. Y ustedes me van a decir a mí, sí, Cuba tiene 11 millones de habitantes. Ellos dicen que en estos momentos Cuba tiene 11 millones de habitantes, 283,000. Yo no lo creo. Fíjate, yo te voy a dar estos datos. Cuba en el año 57 alcanzó los 6.5 millones de habitantes. En el año 57. Cuando termine el 59 ya Cuba tenía 7 millones de habitantes. O sea, en un año y algo, Cuba aumentó medio millón de personas y llegó a los 7 millones. Los censos se fueron haciendo cada 10 años, igual que aquí, y vamos a ir hasta el año en que ellos reportan que Cuba alcanza los 11 millones, que no fue en un censo nacional, pero bueno, los censos se actualizan todos los días, todos los años. En el 1997 es que Cuba alcanza la cifra de 11 millones. Señores, del año 1997 al año 2024, Cuba mantiene los 11 millones de habitantes, según ellos. O sea que en Cuba en 39 años no ha crecido medio millón, no ha crecido un millón, no ha crecido medio millón, no ha crecido un cuarto millón. Estamos hablando de 39 años. Cuba en menos de 30 años, en la República, tenía 1 millón y poco cuando intervinieron los Estados Unidos en 1899 y estaba asolada Cuba por una guerra de independencia, por una epidemia, ¿te acuerdas? El tifus negro, la fiebre amarilla, toda esa porquería que había por la guerra. Esa es una población totalmente mermada. Y ya tenía 4 millones en el 30. Los 30 mejores años con la Constitución de 1901, no la del 40. Que la Constitución de 1901 fue la que se hizo por cubanos, todavía bajo la ocupación americana, pero que tiene muchos capítulos, o sea, muchos artículos, muchas de las cosas buenas de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, si Cuba en 39 años, a duras penas y con mentiras que no les cree, porque no hicieron el censo, dice que tiene 11 millones, ha mantenido 11 millones ahí estáticos por 39 años. Ahora, yo le pregunto, en septiembre del 2021, Cuba preparó todo el censo, todo el bambollaje del censo. Se creó la comisión del censo, tú participaste en el censo aquí del 2022, tú sabes que tienes que pasar un curso, todas estas cosas se hizo en el 21. Señores, llegó el 22 y Cuba no está el censo. Oficialmente, tú sabes lo que hizo Cuba. Esto está aquí oficial en la Gaceta. Pospuso el censo para el 2025. O sea, lo pospuso 3 años. La pregunta es ¿por qué? Bueno, del año 2012, que fue el último censo, 2002, al 2022, que era el otro censo, igual que aquí, cada 10 años. Aquí se hizo también cada 10 años. O sea, lo que aquí se hizo es 20. Ha habido la salida por Ecuador con Obama, que se calcula entre 350,000 mínimo.
porque estuvieron durante 4 años saliendo, la salida esa que se iban para el Ecuador, atravesaban toda la selva del Darién, llegaban aquí, entraban, hasta que Obama cerró la frontera. Fueron 4 años de un desangramiento que se calculaba, los datos aquí de migración da 70, 50 mil, 60 mil, 75 mil por año. Estamos hablando en 4 años, fácil se pasó de 300, 350 mil personas. Nada más que por ahí. Sabemos cuántos cubanos hay en España. Sabemos cuántos cubanos hay en Procopio, está en Suecia. Dice que hay una cantidad de cubanos trabajando en Suecia, un clima horrible. Hay cubanos en Venezuela, en Costa Rica, en Panamá, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Tú tienes un amigo tuyo que vivió en Chile, que ha venido aquí al programa. O sea que hay cubanos en el mundo entero, hay cubanos en Egipto, en todos lados. Acuérdense el cuento de Álvarez de que el tipo que tenía la piquera de camello era un cubano de Guanabacoa. Y era el tipo que tenía una piquera de camello porque tú los alquilas como un taxi para pasear por las pirámides. Entonces, Cuba se ha desangrado en grado zoom del 14 hasta que Obama cerró. Esos fueron los años, eso hasta el 14, en el gobierno de Obama. Llegó Trump y se acabó el relajo, pero llegó Biden, volvió a abrir, ahora es Nicaragua, a ver los volcanes, y María Herrera, la andaluza, que es abogada de migración, que está metida en la frontera. La última vez que estuvo ahí dijo que habían salido 509.000 cubanos. Estamos hablando de 500.000. Las personas que se han muerto, los niños que se mueren, porque ya se arrancan con 6 meses con enfermedad, la mortalidad infantil no la reportaron. José Miguel, que es un médico que yo digo que él me ayuda con las cosas médicas, que él escribe ahí, lo que él escribe con un seudónimo. Él es médico, era médico en Cuba, médico aquí. Me dijo que desde que él estaba en Cuba, eso de los años 70, 80, las estadísticas médicas en Cuba se trampeaban. No te ponían la mortalidad infantil, lo que hacían era que subían la población para que bajara la natalidad, porque tanto el suicidio como los nacimientos, como las muertes, tienen una tasa que es número de muertes por 1.000 habitantes. O hay algunas que son por 10.000 habitantes. Hay otras que son por 100.000 habitantes, pero es una proporción fija. Tanto por tanto. Tienes que dividir la cantidad entre la gente y te da el por ciento. Dice que en Cuba se inflaban todas esas estadísticas. De siempre, imagínate ahora que esto es el relajo Vigués. Entonces, cuando yo dije en un programa que Cuba tenía que tener, según los expertos, que no soy yo, mínimo 25 millones de habitantes, hay quien diga, pero ¿cómo? Bueno, señores, si en el año 97 Cuba tuvo 11 millones de habitantes frenándose el desarrollo, si en estos últimos años, o en todos los años de la revolución, que ya son 65, han habido olas de migración. Por ejemplo, en los años 60, 70, en los Estados Unidos entraron casi 1 millón de habitantes y de cubanos, y había 200 y pico mil en España, habían 200 y pico mil en Venezuela, había una cantidad tremenda en Costa Rica. O sea, habían lugares que cuando tú sumabas habían 2 millones. Y esa gente que se fueron en los 60, son gente que ya se murieron. Esta es la gente del viejo Rafael Díaz Balart, de la gente de como Mireya, pero Mireya tiene 100 años. ¿Cuánta gente de esa gente tiene 100 años? Esta gente de María San... Esa gente son las personas como el mismo doctor Marrero, que le han nacido los hijos y los nietos aquí. El doctor Marrero tenía que estar en Cuba y los nietos que tiene y los hijos que tiene tendrían que haber nacido en Cuba. Señores, pongan el promedio que había en Cuba de por matrimonio de 2 hijos. Si se fueron 2 millones y esos 2 millones tendrían que tener 2 hijos, estamos hablando que ese matrimonio dejó de tener 4 millones en Cuba. Después del 80 y lo que ha entrado ahora, suma para que tú veas si no llega a 25 millones. Eso es de cubanos, sin hablar de migración. Recuerde que Cuba era un país de inmigrantes. Los datos están ahí, búsquenlos. Fíjense, en la República, 1902 a 1930, entraron 800.000 españoles. 800.000 españoles. Entraron 345.000 chinos en Cuba. Y los esclavos negros ni se diga cuánto entraron.
Todo eso incrementaba la población. Eso sin quitarlo de la Europa del Este, que decían polacos, que eran los judíos, y los libaneses como hay, que Cuba estaba llena de eso. Entonces sumen los nacimientos de cubanos. Mira, Henry Barona mismo, que es un amigo de nosotros, que te oye a ti, que fue a la reunión del libro de Marrero. Ha tenido como 6 nietos aquí, tiene como 3 hijos o 4, porque son de esa gente que tienen una familia grande. La familia de Henry Barona es lindísima, tiene una cantidad y una cantidad de nietos bellos, todos. Oye, estamos hablando de 10 cubanitos que no han nacido en Cuba, con Henry Barona nada más. Entonces, sin contar la inmigración que podía haber seguido yendo a Cuba. ¿Qué pasa con esto, Andrés? En primer lugar, que tú ahora, con dinero, como dijiste tú al principio, vamos a empezar por tus palabras. Yo pongo el dinero y yo voy para Cuba. Ok, entonces, the prosecution rests, como en el juicio de Trump. Ya tú has expuesto las condiciones. Ahora, eso es lo que es real en Cuba, suave, dicho por el gobierno, con mentira y con trampa. Sí, ahora tú vas a dar la posible salida, porque tú me hablaste de que lo único que lo resuelve es una inmigración. Claramente, si en Cuba no hay cubanos, si hay zonas vacías. Sí. Mira, Faisel te dijo a ti, no sé si lo dijo en un programa tuyo o de él, que él es de Pinar del Río. Él nació en una finca de su abuelo, que era una finca ganadera y de agricultura. Que esta finca actualmente está totalmente abandonada, erosionada, llena de marabú y de aroma. Y que el hermano de él, que vive aquí en la Florida, se siguió dedicando a la agricultura aquí. Es una persona que tiene terreno, se dedica a la agricultura, es exitoso aquí. O sea, siguió, ¿sabes? Faisel se hizo abogado, Faisel no vuelve al campo más nunca en la vida, pero el hermano siguió en el giro de la agricultura. Faisel, cuando estuvo aquí ahora, le preguntó al hermano, ¿tú volverías a Cuba a reclamar la tierra de abuelo? La contesta fue, tú estás loco. Un tipo que está trabajando en la agricultura aquí, el tipo no es ingeniero, ni está en una oficina de médico, ni trabaja en un poli. Dice, mira, ahí hay que empezar por hacer caminos que no hay. Hay que empezar por preparar toda esa tierra que está abandonada, erosionada. Y ahí no vive gente ya para trabajar. ¿Con quién yo voy a trabajar ahí? Por muy mecanizada que esté, porque es verdad, tú tienes un punto. El punto que tú tenías cuando hablaste conmigo es la automatización, la mecanización, la computarización, que requiere cada vez menos mano de obra, pero hay un mínimo. Allí no hay gente ni siquiera para manejar las combinadas ni las computadoras. Estoy hablando como aquí, que una finca de 3 guajiros te siembran todo el trigo y todo el maíz que vende este país. Pero es que allí no hay ni siquiera quien quiera ir para esa finca, porque es otra cosa, eso está intrincado ahí en Pinar del Río. Ahí van los españoles que llegaban de Cuba, ahí van los chinos que venían a Cuba. O sea, ahí van fundamentalmente el emigrante, ya el criollo se quedaba en las ciudades. Entonces, mi primera pregunta es, tú puedes llevar $3.000 millones para la finca de tu abuelo. ¿Quién te la trabaja? ¿Con cuánto tú necesitas para condicionar hoy en día lo que se requiere, estas combinadas y estas máquinas automáticas que necesitan una carretera para entrar? Tú no puedes entrar en un surco así, porque ahí no hay quien corte una caña ni nada. Como en Australia, tú sabes que en Australia se corta la caña, se quema, pero los campos de caña son un campo, es un flor de baloncesto. Eso no está lleno de baches ni nada, ni está lleno. Otra cosa que denuncian es la cantidad de piedra, o sea, los terrenos compactados y llenos de piedra. ¿Por qué? Porque no se aran. O sea que la agricultura requiere ararlo 2 o 3 veces al año, refrescar la tierra. Nada de eso se hace. Eso ahí lo que hay es puro, parece permafrost. Sin frío hay permafrost. Eso está compactado. Entonces, la primera cosa que yo veo es estas zonas que están abandonadas, que primero vivían los indios, y después vivieron los españoles, y después vivieron los chinos, y así se fueron creando estas familias de terratenientes.
Por cierto, Camagüey es la ciudad, lo que es Camagüey hoy. Yo no sé si ellos dicen Camagüey, o sea, ahora Camagüey está dividido en Camagüey, Ciudad que esté yo. Yo no sé si ellos hablan de Camagüey como lo que era Camagüey antes o Camagüey lo que es Camagüey ahora. Dice que es la provincia más despoblada de Cuba. La provincia que tenía número 1 en caña y ganado, de los número 1. Los colonos de caña y el ganado de Camagüey, la gente era rica por eso. Eso está despoblado. Mi primera pregunta. Por mucha automatización que haya, ¿cómo tú suplantas esta mano de obra que no existe si no es otra vez con inmigración? Ahora, yo vengo. El cubano que nosotros conocimos, tu abuelo, el mío, ese guajiro que tenía las vegas de tabaco, que tenía los colonos de caña, que tenía el ganado, que tenía su conuco de maíz. Ese cubano trabajador honrado, de familia, se fundó en 5 siglos. Eso no se hizo ni en 10, ni en 20, ni en 30 años. Porque en 30 y 40 años, ponte la Narváez, eso todavía en Cuba quedaban países, Guanajatabé y eso. Y los españoles que iban, no iban a trabajar. La gente iban a robarle el poquito oro que tenían los cubanos, los nativos cubanos, y a matar y eso. Ellos no estaban por la onda de ponerse a trabajar en una finca ni nada. Entonces, Cuba tiene que crear un cubano que no existe. Y a eso le sumamos que lo que queda en Cuba, que ellos dan que en el año 25, o sea, el año que viene, va a haber un 25% de ancianos. Con los ancianos tú no puedes contar para trabajar. Y los niños que están quedando en Cuba, el objetivo es salir de Cuba, porque esos fueron los niños que los padres abandonaron para atravesar la selva de Darién, para meterse ahora por Nicaragua, que sé yo sé cuándo, montarse en una lancha, y se lo dejaron a sus abuelitos. Esos abuelitos se mueren, y esos niños van a ser reclamados por sus padres. Puede ser que haya algún padre desmadrado que no reclame a su hijo y se olvide, pero eso va a ser los menos. La mayoría, el objetivo es reclamar a su hijito que se quedó en Cuba, o los 2 hijitos, lo que tengan en Cuba. Y muchos incluso vienen con los padres, porque estamos viendo que cuando reclaman, todavía traen a los viejitos que son los que le están cuidando a los niños. Entonces, la esperanza en Cuba no es que haya, sino que eso va abajo. Menos. Lo que va quedando, ¿quién es? El cubano este que con 20, 30 años se ha metido a policía, le da golpe a las damas de blanco, le da golpe a los disidentes, el tipo del G2, el tipo dirigente del partido, porque hay el partido regional, partido provincial, partido nacional, sindicato nacional, sindicato provincial, CDR provincial, CDR. Tú con esta gente tú vas a contar para trabajar en Cuba. A la mayoría de ellos lo que hay que colgarle una guasima. Vamos a empezar por ahí. Pero el que se escapa de la pena es muerte, porque no tiene sangre en sus manos. Este tipo no está acostumbrado a trabajar. Este tipo está acostumbrado a robar. Este tipo está acostumbrado a vivir del cuento, a decir mentiras, a estar del tumbe. Entonces, fíjate, costas contaminadas, suelos contaminados, población contaminada, inmigración cero, emigración mucha. Y eso no hay, la otra parte que yo quiero tocar, que no lo hablamos tú y yo, es que cómo eso se cae. Porque con la oposición interna ya se sabe que no se cae. No, espérate. Estábamos hablando del día después de un cambio. Sí, vamos a empezar a... Sí, pero es que el cambio es muy importante, porque si el cambio es en el 30 o en el 40, y ahí no queda nadie en Cuba. Ese es otro punto, pero no es el mismo punto. No. Porque no se cayó hoy todavía. O sea, con este desastre que yo he nombrado, todavía no se avisora que se vaya a cambiar. No, el punto es que si el cambio se demora mucho, la receta, entre comillas, que yo veo como único resquicio, se jodió también. Porque entonces van a quedar todavía, es decir, las variables que tú mencionas en tu ecuación se van a agravar más todavía. Entonces va a estar más erosionado, va a haber menos agua. Entonces se haría insaldable. Repito, Martín, fíjate, para ti también, no solo para... Fíjate, yo quiero que tú le expliques a la gente tu punto, porque me lo dijiste a mí, pero la gente no lo sabe. Voy ahora. Yo no estoy en desacuerdo con Martín.
Yo lo que creo es que todavía, esta es la palabra. Con este desastre, es salvable con mucho esfuerzo. Si dejamos que esto se dilate en el tiempo, entonces ya sí no va a quedar nada que hacer, porque todas estas calamidades que Martín señala se multiplicarán por 2, por 3. Entonces sí, ya no hay nada que hacer. Porque sí, es progresivo, es un cáncer progresivo. Esto va en progresión geométrica, no aritmética. Ahora, y todo lo que tú dices es cierto. Ahora. No, es peor, porque estos son los datos que dice el gobierno. Pero bueno, ok. Mira, hay cosas que son extremadamente objetivas e innegables. La erosión de los suelos. La solución de eso estamos hablando mínimo 5 años. Después que empieces a tomar medidas, no 5 años a partir de hoy, 5 años a partir de que empieces a tomar medidas serias. La salinización, si no me equivoco, más o menos por ahí y puede demorar un poquito más. Son cosas objetivas, Martín, difíciles, se necesita plata y gente, pero que se pueden resolver estadísticamente. La plata la hay, la plata es lo demás. El mangle de la costa cuesta un poquito más. ¿Qué es lo que pasa con el mangle? Yo no soy ni biólogo, ni botánico, ni mucho menos, pero recuerden que entre los tantos trabajos que yo hice en Cuba era llevar a los pescadores del Bass, de eso que está en Bass Pro Shop, a las lagunas de Cuba, donde el mangle existe. Y entonces tuve que cortar mangle, tuvimos que hacer recovecos para que las truchas entraran dentro del mangle. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando cortas el mangle tiene un tipo de raíz que ustedes la han visto muy ramificada, que número 1 sirve de cortina con los movimientos del agua, las olas, y las olas no están solo en el mar, hay movimientos de ola en los lagos también, un poco menos, claro, pero también los hay. Entonces eso sirve de cortina contra las olas, de consecuencia el agua llega, se separa en muchos haces en lugar de llegar como una masa única, y cuando regresa, porque todo lo que va regresa, se lo estoy advirtiendo a los negros americanos, que todo lo que va regresa, después no lloren. Bueno, entonces esa agua que entra cuando se va, como está partida en muchos haces por las raíces de los mangles, no tiene la fuerza necesaria para arrastrar la tierra y evita en cierta medida la erosión. Siempre hay erosión, pero demora miles de años. El mangle también protege especies vulnerables, microorganismos que se meten ahí abajo y los cocodrilos y peces más grandes no pueden meter el hocico. Cuando quitaste el mangle, a correr liberales del perico. Es decir, no, es que no solo es eso, fíjate, en los mangles viven peces, viven aves, es decir, viven crustáceos, o sea, y más los microorganismos y esas cosas. Sirven para un equilibrio biológico. Eso es un nicho, los mangles es un nicho biológico, ahí eso es una vida, es una ciudad. Exacto. Entonces, todo eso son cosas objetivas que hay que hacerlas con dinero y con personas. La variante de la inmigración, visto lo que hemos vivido en Estados Unidos, que les den por el saco. Habrá que tratar de resolver por nuestra propia vía, porque sí, entras mano de obra, incluso mano de obra más barata, pero en 20 años te arrebataron el país. Miren lo que está pasando aquí. Inmigración, un cuerno, controladísima y cuidado. Lo que yo le decía a Martín, el resquicio de que hablo es, fíjense, nos vamos por pensar en mangle, la caña. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede haber un sector productivo de choque? Para empezar, la quilla del barco, recuerden, el barco es enorme y tiene una quilla que es la parte más estrecha, que es lo que parte el agua. Esa quilla puede ser maquiladoras
y IT, computación. Dos cosas que en Cuba están desarrolladas, sobre todo el IT, si lo sabemos nosotros con todas las clarias que entran a los programas estos. Y los muchachos que llegan con IT de allá, yo tengo uno en la empresa donde trabajo, se defienden. No voy a decir que son, pero se defienden, pueden hacer el trabajo. Si Cuba se dedica a lo que tuvo que haberse dedicado a partir del 59, aparte del turismo. Vamos a aguantar el turismo un momento, fíjense, porque también ahí hace falta gente. Vamos a aguantar un momentico el turismo. Digamos que la quilla, no niego que el resto del barco tenga todas las otras actividades productivas, pero la quilla es maquiladoras y IT. Una maquiladora es el outsourcing. Como en Santo Domingo se hacían los Levi, las baterías. Estados Unidos, nosotros, por imbéciles, nos llevamos eso de lugares de América Latina donde teníamos a la gente ahí que se quedaba. Ahora la gente viene a invadir nuestra casa y perdimos el amor porque los que se han colado son los chinos, a hacerles carretera y esas cosas. Esa es la brillante política exterior de los Estados Unidos. Pero ese no es el tema del show. Si Cuba, a partir de dentro de 2 años o 3, no más, si es más, todo lo que digo, aquí mismo lo reniego porque no puede pasar. Se dedica a estas dos cosas como punta de lanza. Puede crear un nicho económico y de capital que la lleva a empezar con calma y con tiempo. Recuerden, 5 años para desalinizar, 5 años para... Entonces, se necesita tiempo, pero la gente tiene que comer desde hoy. La gente tiene que comer desde hoy. ¿Qué es lo que pasa? La variable, la ecuación que menciona Martín es correcta. Es correcta. Hay una proporción entre personas activas, no activas, pero ustedes no han visto los documentales que hacemos nosotros para criticar al régimen, pero a veces no usamos nuestro propio material, donde salen los viejitos excombatientes en Angola, excoroneles del Minin, vendiendo maní o pirulí. ¿Lo han visto o no lo han visto? Bueno, y si en vez de vender maní y pirulí, te pones a colaborar en la maquiladora. Atención, cuando digo maquiladora, no necesariamente es una factoría donde haya que hacer trabajo fuerte. Maquilar el trabajo puede ser un call center. Yo trabajo en este momento en un call center, hago control de calidad y les puedo decir cómo funcionan los call centers. ¿Usted cree que usted como americano, yo que cada vez que me dicen good morning, this is Richard from New Delhi, y yo le digo, can I talk to an American operator? This is an American, I'm in Kentucky. No me joda, viejo. I mean, si en lugar de ese acento es un acentico que parece de Miami, porque es de advertico que no pudo venir, el pobre se jodió, se quedó allá y trabaja en el call center de hoteles americanos, de empresas americanas, ¿usted no cree que el amigo americano de aquí se va a sentir más tranquilo a hablar con él? Díganme ustedes, el seguro, menos las cosas del gobierno muy secretas, casi todo se hace con call center en el extranjero. ¿Por qué Cuba? Y además, no solo Cuba, Costa Rica, Dominicana, pero estamos hablando de Cuba. ¿Por qué Cuba no puede tener esos call centers? Entonces ahí, con una derrama de suficiente solidez financiera, porque fíjense, la ecuación de Martín es válida y yo la comparto sobre los términos de una productividad pensada a la agrícola, a la industrial, pero la productividad de call centers y IT es enorme porque la cantidad de fatiga para generar $100 es mucho menor que la de cortar caña, la demás. Se sabe, en 2 minutos un muchachito de esos que yo le controlo la calidad
vende $50,000 en paquete turístico, señores. Hay muchachos de esos que ganan un varo que ya usted y yo quisiéramos. Entonces, hay derrama económica. ¿Cuál puede ser el obstáculo fundamental para mi teoría? Como hay poca gente produciendo y hay mucho viejo, para poder mantener el ritmo, habría que crear una tensión impositiva, posiblemente demasiado grande, lo que pudiera degenerar en una gran evasión fiscal. Ese es un punto débil de mi teoría, la reconozco aquí, no, aquí nadie tiene que tener razón, pero a mi juicio se puede combatir o se puede aminorar. No se va a resolver, va a haber un problema de déficit de dinero que entra y necesidades a satisfacer. Pero se puede aplicar un paliativo, se puede paliar con exención de gravámenes fiscales para aquellas compañías, que cumplan con una función social. Es decir, círculos infantiles para los niños. Ya hay aquí compañías que tienen el círculo infantil, las hay en Japón. Eso no es comunismo, señores. Eso existe. No fue solo David Ricardo. Eso existe. Se pueden hacer cosas para los ancianos. Los ancianos, si no tienen que... Señores, si usted vende maní en el Prado de La Habana con el calor que hay en Cuba, usted no puede estar en un call center con aire acondicionado, no ya al teléfono, porque a esa edad usted no va a aprender inglés, pero si usted no sabe inglés, usted no puede ayudar al mantenimiento, a limpiar el call center. Pueden hacer muchas cosas de apoyo que pueden ayudar a que aquello levante. Los renglones tradicionales que siempre desarrollaron a Cuba, con esta ecuación que les ha puesto delante Martín, y que yo no tengo ningún motivo para pensar que no sea exacta, porque se basa en datos que dan ellos mismos, esta ecuación no da si nos vamos por la vía tradicional productiva. Pero si nos vamos, primero que el cambio ocurra ayer, si esto se demora 5 años más, ya lo mismo que le estoy, donde mismo estoy diciendo, diré Diego. Yo mismo me quito la razón. Pero si esto ocurre en un tiempo breve, lo que habría que hacer es reorientar, no las relaciones de producción, que tienen que ser de libre mercado y capitalista, pero reorientar la prioridad productiva de Cuba. Señores, si nos hemos pasado todos estos años importando alimentos, que lo hagamos otros 4 o 5 años más en lo que el país se nivela, no le veo nada de malo. Hay otros países como Japón y esto que tienen que importar hasta el agua, señores. Adelante, Martín. ¿Con qué dinero? Si hay un grupito trabajando que le van a increíble, que van a tener que poner un gravamen alto, no todo el mundo va a querer meter su negocio ahí. La pregunta es: ¿con qué dinero este país va a vivir esos 4, 5, 6 años para comprar la canasta básica, para comprar el petróleo? Espérate, hemos partido del punto. A mí me parece que tú y yo dijimos, el dinero no es una preocupación, porque lo hay, aparece. Bueno, espérate, para invertir, pero no para mantener un país que le compre la canasta básica al viejito ese que estás diciendo tú. No. Una cosa es invertir y otra cosa es el dinero que tiene un país para comprar lo que necesita, los hospitales, la escuela, la canasta básica. El dinero no se lo van a regalar para eso, porque eso es lo que hacía la Unión Soviética. No, espérate. En todos los países se usa el dinero para comprarle al viejito la canasta, un poquito más, un poquito menos. Es la modalidad en que se hace lo que cambia y la diferencia entre Occidente y el comunismo asqueroso, que te quita el dinero y que no te da el dinero y después no lo usa ni siquiera para el viejito, se quedan ellos con todo. Ok, eso lo sabemos. Pero acuérdate lo que yo decía. Un argumento en mi contra es que hacer subsistir a los viejitos pudiera crear una carga impositiva. Ok, pero acuérdate que también dije
perdón, para contrarrestar esto, se pueden crear mecanismos que aquellos segmentos, aquellos entes, personas, compañías, que inviertan más en seguir creando trabajo y qué sé yo, se le da una exención impositiva, incluso se le bajan los impuestos por debajo de lo que paga lo normal. Correcto, pero entonces no entra dinero al gobierno. ¿Y para qué? Perdóname. ¿Para qué? Un gobierno tiene que tener dinero para funcionar. Espérate. El mínimo. Porque si no, tiene que hacer lo que hace Cuba, vivir de la limosna. Vamos a vivir todos los días de un plan Marshall, vamos a vivir todos los días de una Unión Soviética. No. Esa entrada de dinero al gobierno es un error en Cuba y es un error aquí. Estamos viendo lo que está pasando. En todos los países del mundo el gobierno vive de eso. Espérate. Martín, hay que cambiarlo. Estamos hasta los huevos de pagar impuestos para que con eso no se resuelva el problema del viejo de todas maneras y lo que se haga es pagarle favores. Oye, Andrés, pero tiene que haber un mínimo para la escuela, para los hospitales, comprar algodón, gasa. Tiene que haber un mínimo para comprar comida. Tiene que haber un mínimo. Y ese mínimo, si tú le das a todo el mundo excepciones de impuestos, hay 4 viejos trabajando, ¿dónde sale el dinero, Andrés? Primero no hay 4 viejos trabajando. En Cuba los viejos están trabajando hoy vendiendo maní. Y si no hay más es porque la policía les va para arriba. No son 4, Martín. Entonces, como mismo tú... El 25, pon tú que el 25% de la población esté en eso. No lo sé. ¿Le vas a meter impuestos a esos viejitos también? Cuando ellos empiecen a sacar la cuenta. ¿A quién? ¿A los viejitos que hacen economía informal? No, los viejitos los viejitos que trabajen en lo que vayan a trabajar, en lo que sea. En lo que trabajan y pagan impuestos como todo el mundo. Los viejitos pagan impuestos como todo el mundo. Entonces la balanza, el viejo va a comprar, gana 10 pesos y se gasta 11 en comida, ¿no? Bueno, Martín, ¿y cómo vive? O sea, hay una balanza, Andrés, mira, hay una balanza. Todos los gobiernos del mundo, sí. Lo que tú dices, por ejemplo, los Estados Unidos lo hizo Trump. Cuando empezó a regresar las fábricas de automóviles que se fueron o empezaron a poner, pero eso lo puede hacer este país porque tiene otro sistema hecho ya que lo que viene es otra fábrica más, pero eso no va a determinar que este país pueda pagarle a un soldado, a un policía o no, o que pueda comprar el maíz o el trigo. Pero es que en Cuba hay que empezar de cero. Mira, hoy en día el mismo gobierno reconoce que el 100% de la canasta básica se compra en el extranjero porque en Cuba no se produce nada. Ok, para empezar. ¿De dónde sale? Porque el dinero, ese dinero para mantener el país andando no es el que va a poner la gente lo va a poner en un negocio. Martín, para empezar, todo el gasto que tiene el ejército cubano, quítalo. Y el de la policía, quítalo en 100,000 personas. Pero bueno, 100,000 personas que tiene que pagarle. Sí, pero tú sabes cuánto hay ahora. Ese es el problema también. Ese es el problema. Tú vas a volver a poner esos mismos policías para pasar lo de Putin. No, espérate. Estamos hablando de que cuántos de esos policías o de esa gente pueden... Van a ser policía otra vez con el capitalismo. Después que le dieron golpe a la dama blanca. Pero perdóname, ¿cuánto puede trabajar esa gente en otro sector? No estamos hablando de meter a todo el mundo preso por gusto o de que se vayan a delinquir como hicimos nosotros. De que van a delinquir porque Cuba está acostumbrada a robar. Sí, eso es otra cosa que hay que pulir. Ajá. Que tienen que hacerle así en las manos a la gente. Oye, eso no se toca. Seguro, pero eso no se logra con más policía. Eso se logra con policía eficiente. No, pero sin policía tampoco. Sin policía tampoco, pero no tiene por qué haber ejército. Y hay mucho más. No, estamos de acuerdo. Mira, Costa Rica no tiene ejército, pero tiene una policía nacional, que sé yo. O sea, hay cosas que yo lo que no veo, yo entiendo lo que tú dices y te apoyo. Hay trabajo hoy en día que lo pueden hacer hasta los viejos cagalitrosos como yo, y que en vez de vender maní lo pueden hacer. Pero es que una economía, mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Venezuela, cuando cayó en el desastre que cayó, en el transcurso ese de Chávez y que cogió Maduro, esa hambruna que hubo, que se veía la gente buscando en los latones de basura, pasó porque Venezuela estaba acostumbrada a vivir del petróleo? ¿Seguro? Y no había esta agricultura que había en Cuba. Entonces en Cuba se resolvía más comida que en Venezuela, con todo que tenía más tiempo de comunismo. El desastre en Venezuela vino más rápido
Porque la gente que está, por ejemplo, ahora se acaba el petróleo y Arabia Saudita se comen los camellos y la arena porque es lo único que tiene. Seguro. Imagínate, tú vas, el país de Cuba va a ser de viejito trabajando en un call center y no sé, eso, yo no le veo futuro a un país para que levante. Espérate. No. En Cuba hay una emergencia ahora porque la gente se fue. Si la gente no tiene por qué irse, la emergencia empieza a ceder. Si la gente... Espérate, esa es otra cosa. ¿Quién te va a decir a ti que la gente que quedó en Cuba, que ahora van a poder irse por la libre, va a decir, mira, yo me metí 65 años en la construcción del comunismo, del capitalismo, lo voy a hacer a red de tu madre? Y sigue echando también. Perdóname, que porque eso tenemos otra posibilidad de que cuando no haya dictadura, la gente se vaya más todavía. Perdóname, que se pueden ir por la libre, ¿para dónde? ¿Para dónde se están yendo ahora? Pero perdóname, aparte de Biden, me estás poniendo una cosa que es anómala, no, espérate, migración, mira, Procopio está en Suecia, no tiene nada que ver con Biden. Espérate, vamos a ir a los otros países del hemisferio. Hay gente que vive en otros países y no se han ido a ningún lugar y están trabajando en su país y no está pasando lo que está pasando en Cuba, de esa desproporción de población. Bueno, yo te estoy hablando del cubano que quién no tiene un primo en Chile, en Uruguay, en los Estados Unidos, en España, posiblemente. Este tipo dice, oye, ahora que esto se cayó, llámame, porque yo la construcción del capitalismo no me la voy a meter aquí. O sea, yo no garantizo, fíjate el punto mío, acuérdate que yo soy aquí la tiñosa, yo soy la abogada del diablo. Tú eres la paloma blanca y la tiñosa soy yo. Sí, pero eso es especulación, no es estadística. No, es que eso es una realidad, que habrá mucha gente que no se quiere meter en ese proceso de transición de construcción del capitalismo. Pero no sabemos. Es humano que tú lo hagas. Mira, si tú estás en Cuba y tú tienes que esperar que se haga la carretera, que te vuelva a poner acueducto para que tú tengas agua las 24 horas del día, que tú tienes que esperar entonces que puedas empezar a comprar el pollo, y te dice tu hermano que está en Uruguay, que está en Costa Rica, que está en Suecia, Procopio, te dice, oye, échale para acá que ya no te van a dejar salir. Mira, tú eres ingeniero, tú eres médico. Son los primeros que se van a ir, los que hablan inglés, los que son ingenieros, los que son médicos, no es viejo que vende maní. Los primeros que se van a ir es lo poquito productivo que queda. Pero si esa gente se podía ir, ¿por qué no se ha ido ya? Porque no puede. Con miedo alguno, porque tú sabes que no es fácil. Por eso mismo, no es fácil, pero no es fácil porque, por ejemplo, a los médicos no lo dejan salir. Okay. A los ingenieros no lo dejan salir. A aquel policía le dice, oye, tú fuiste al Ministerio Interior, pero después que se caiga eso, el tipo que fue al Ministerio Interior, el tipo que es médico se puede ir. Pero la punta de lanza no es el médico. Acuérdate, la quilla del barco no es el médico. No, pero yo te pongo médico porque tú me estás diciendo el que habla inglés, el que está en la computadora. Ese es el primero que va a echar porque le van a decir, mira, Michael el artista que vive en Alemania, le va a decir al primo que es graduado de computadora y que habla inglés, oye, échale para acá para Alemania que tú te vas a meter ahí la construcción del capitalismo. Se van a ir, Andrés, se van a ir. Ese primo es humano, lo harías tú y lo haría yo. No. Ese primo se puede ir ya. ¿Por qué no se ha ido? ¿Porque Michael no tiene plata para sacarlo? ¿Punto? No, te estoy hablando del tipo técnico que no. Mira, José Miguel es médico. Se le puso malo para irse porque era médico y eso se va a acabar. Ya los médicos no lo van a poder frenar. Como se están yendo los médicos de Puerto Rico. ¿Sabes que los médicos de Puerto Rico se están yendo para los Estados Unidos? Y Puerto Rico está teniendo ese problema de una invasión de gente afuera. Martín, no me cambies de palo para rumba. Es que es el ser humano, Andrés, y el cubano no es distinto al puertorriqueño, no es distinto al... Espérate, tú me estás hablando de los médicos. Ok, y yo te digo... No, yo te estoy hablando de la gente preparada, que son las primeras que se van a ir cuando no tengan ningún impedimento. Okay, ¿por qué no se han ido ya? Porque no han podido. No van a poder irse tampoco entonces. Pero ¿quién te dijo eso a ti que no? Si ellos empiezan a trabajar, ellos se pueden pagar su pasaje, porque estamos hablando de que empezaron a trabajar en un call center. Yo tengo grandes sorpresas para ti. Acuérdate que te lo digo. Se van a quedar a todo el mundo a la construcción del socialismo, para lo que sea, a Biden, para lo que sea. Oye, se acabó para lo que sea. No, la gente está hasta los mameyes de Cuba, la gente no quiere que le hablen de Cuba. Y cuando eso se caiga, si se pueden ir para Haití, señores, el amigo mío Mundito se murió en Haití, es un médico que está viviendo en Haití. ¿Tú te imaginas que un cubano se fue para Haití? Ok, por las condiciones que había en Cuba. Claro. Por las condiciones que había en Cuba. Con unas condiciones... Que van a estar un tiempo porque no se va a resolver, como dices tú, ni en 5 ni en 6 años.
claro Estas que condiciones se van a quedar. O sea, hay sacrificio, Andrés. Hay sacrificio. Martín, los no todo el mundo se va a sacrificar, Andrés. Atiende. Mercado campesino, con comunismo y todo. ¿Se comía o no se comía en los mercados? No, yo sé. Pero estaba el campesino. Pero con y ahora no está. No, lo que te quiero decir es una cosa que puso Ariel. Han pasado 42 años en el mercado libre campesino. Este campesino no existe. Ok, te voy a poner lo mismo que dijo Ariel hace 2 minutos. A la vez que las cosas se liberan, con embargo o sin embargo, la cosa va igual. No, eso se sabe, el mercado libre campesino llenó la comida, la Habana de comida. Lo único que no había era carne de res. Eso se sabe. Lo que pasa es que ya ni ese campesino existe. Y porque no los dejaban, porque si lo hubieran dejado, hubieran llenado de carne de res. Sí, claro, pero bueno, la vaca, tú sabes que la vaca es sagrada como la India en Cuba. Sí, en la India. Pero muchas gracias, Camagüey. Pero lo que te quiero decir es que es decir, lo que no quiero es que parezca que yo estoy diciendo que esto es inevitable, que va a ocurrir de todos modos y que es fácil, porque no estoy diciendo ninguna de esas 3 cosas. Es difícil, pero hay una vía si en Cuba el cambio ocurre en términos breves. Si esto se demora mucho tiempo, ya entonces sí no va a tener remedio. Lo que yo no le veo que un país pueda vivir con eso que tú dices, con la quilla del barco en la mano se puede navegar. Ven acá, te voy a mencionar. Yo no veo que un barco pueda caminar con la quilla, ¿no? Tiene que tener la popa con la hélice. Singapur y todos esos lugares que son así y que viven solamente de financia y tecnología. ¿Dónde está los cultivos, la calabaza? No se han ido. A Japón le metieron dos bombas atómicas, pero el japonés estaba ahí, la tradición estaba ahí, el trabajo estaba ahí. Y cuando los americanos le tiraron un cabo, ahí estaban los japoneses. En Cuba no están los cubanos. Ese es el punto mío. No, los cubanos sí están. No están todos los que tienen que estar. No están los cubanos. Y cada día hay menos cubanos. Gracias 25% de viejos y otro 25% de niños y 1% de policía y eso no es Cuba. Pero atiéndeme, gracias a Dios, no hay extranjeros en Cuba. Gracias a Dios. Bueno, es que el cubano se hizo de extranjero porque los aborígenes se murieron. Sí. Pero el cubano que hizo grande a Cuba fue este extranjero. Es la misma historia de que este país se hizo de extranjero. La inmigración ha cambiado. Pero el problema es que ahora no es de extranjero, ahora hay una invasión de enemigos. Porque una cosa es el extranjero que fue a Cuba a trabajar y que quería Cuba, a lo que está entrando por la frontera ahora que están metiendo enemigos. Y es lo mismo que ocurriría con Cuba, por eso no es una solución. Bueno, pero es que, tú sabes, los hoteles y las cosas y no se pueden hacer con robots, tienen que meter, a lo mejor se hacen robots de aquí a 10 años y no hace falta un albañil, pero hace falta un albañil, el albañil no está en Cuba, va a tener que traer mira, el hotel Manzana de Gómez lo hicieron los indios de la India. Eso, pero ¿por qué? Porque los cubanos se roban las cosas, no porque no sepan construir, sino porque se la roban. Porque en un país normal se la van a robar. Ven acá y en los mercados, cuando abrieron los mercados campesinos, ¿robaban? ¿No robaban? No sé. No sé. No, yo no sé si robaban o no, porque eso es especulación. Yo no sé si al guajiro que le vendían 10 de ristrajo, le decían que habían vendido 5 y le robaban 5. Eso yo no lo sé. Y tú tampoco. Al tipo dueño. Por Dios. Por Dios. No. Dueño no. Acuérdate que esos mercados campesinos tenían empleados. Tú estás equivocado. Tenían empleados. No estaban los dueños ni estaban los guajiros. Los guajiros mandaban el cargamento y tenían empleados que eran mujeres y eso trabajando. Que yo tenía 2 amigos que eran maestros y se metieron en el mercado libre campesino. Okay. Y eran empleados. Y eso, seguro, me la juego que sí. Me la juego que sí. Si te roban en un lugar privado, a los 3 días se te acabó todo lo que tienes. Oye, es que no había un control. Ahí tú no puedes ver ese control. En una economía así, primitiva, no hay ese control. Se roba aquí, Andrés, aquí se roba, le roban al gobierno. El Pentágono le roba. Bueno. En todos lados se puede robar. Eso que decir que el mercado campesino no se robaba, eso es marxismo. No se roba como se roba en el Estado, seguro. En el privado se roba como claro que sí, que sí. Pero se roba, Andrés. Pero oye, o sea, mira, eso es una cosa que al cubano hay que pulirlo. El cubano si busca la entrada, acuérdate el cuento de Procopio, el que empezó a trabajar con Procopio, que el tipo trabajando en la misma compañía de Procopio había las cajas de filete para robarle un filete a cada cajita de 50. Coño, sí. Eso es una cosa que es un virus que llevan por dentro hasta que lo cogieron. Sí. Ese virus es difícil de quitar, Andrés.
Y hay gente en Cuba que van a decir, ya yo estoy hasta los mamés, yo no voy a trabajar con esto, ni voy a poner una bodega para tener que estar vigilando a los dos bodegueros conmigo que me están robando. Hay gente que va a decir, si me puedo ir, me voy. Perdóname, ¿qué tú vas a robar en el call center? No, pero es que un país no vive de call center nada más. Estoy poniéndote un ejemplo. ¿Qué tú vas a robar en el call center? Un país tiene que tener carnicería, un país tiene que tener guagua, un país tiene que tener... Tú estás hablando de un trabajo que es correcto. Pero yo te estoy diciendo que un país no vive con eso. No, pero no tiene por qué vivir de la agricultura tampoco. O por lo menos... Pero entonces tiene que tener dinero para comprar toda la comida, que es lo que pasó en Venezuela, que se acabó el dinero y hubo un hambre tremenda porque estaba acostumbrado a venderlo todo el petróleo a 100 y pico pesos el barril. Espérate. Entonces en Cuba no hay petróleo, ni hay barril, ni hay comida. Entonces, ¿con qué tú compras la canasta? No, espérate, no tiene por qué empezar viviendo de comida. Al tarde o temprano el país... Y hay un punto que yo quiero acá que no lo hemos tocado y no lo tocamos tú y yo. Si Cuba no tiene una garantía de que el país que se va a formar, del gobierno que se va a formar, pues tiene que haber un gobierno transitorio o como sea. Si ese gobierno no tiene una garantía, como es, por ejemplo, la intervención americana, que era el gobierno americano el que estaba ahí. Mira, ese movimiento que hay ahora del anexionismo, conmigo no hay ningún problema con eso. Estado 51. ¿Por qué? Porque inmediatamente que el Estado 51 sea Cuba, si es que los Estados Unidos lo quiere ser, hay la garantía de las leyes norteamericanas. Entonces ahí sí ve el billete, ahí se ve la gente, pero si ahí coge ahora el Coco, mira, el Coco Fariña coge presidente y el vicepresidente Cuesta Morúa. Oye, ¿tú crees que la gente va a ir a invertir ahí? Oye, esa es otra historia. Es la misma historia porque es el mismo futuro. Tiene que haber gobierno garantizado, tiene que haber dinero y tiene que haber trabajo. Andrés, tú no puedes armar un muñeco tipo Mr. Meter se queda con una papa, tú le ponías una nariz, le ponías dos orejas. Tú no puedes armar un país así. Voy a virar para atrás. Entonces, hacemos una enmienda plan y ya todo se resolvió. Coño, si hubiéramos tenido la enmienda plan, no hubiera podido Fidel robarse toda la gente. Yo te hago una pregunta. Mañana se va esta gente. Hacemos una enmienda plan. ¿Eso resolvió la cosa ya? ¿Ya no hay los otros problemas que hablamos? No. Están los problemas, pero hay una garantía de que la gente quiera ir a invertir y a trabajar. Estoy hablando de la garantía para eso. Yo no he negado esa garantía en el plan mío. ¿Y qué garantía tendría el gobierno futuro en Cuba si no fuera una intervención, si no fuera un gobierno, no sé? Un tratado de reciprocidad. No tiene. Correcto, pero tiene que haberlo. Claro. O sea, tiene que haber un gobierno que la gente tenga fe. Mira, llegó Milei a Argentina. Eso que estoy hablando, los datos que están pasando hoy. No, esto no es especulación, ni es ciencia ficción, ni es Disneyland. El hecho de que Milei sea presidente subió a Argentina a los primeros puestos en América Latina de credibilidad para inversión. Ya están compañías invirtiendo porque cogió Milei nada. Pero Argentina está lleno de argentinos, los mismos argentinos que estaban con Cristina. Ahora tú pones un Milei en Cuba que no existe, por lo menos no existe ahora. Lo pones. ¿Y qué pasa? Que no hay país. Entonces tú dices que con un acuerdo de... O sea que no es, fíjate, no es solo el call center, no es solo el viejo que vende maíz, no es solo la garantía, es el todo que no se consigue de hoy para mañana. Se consigue únicamente con una intervención americana como el de 1898, que esté a los Estados Unidos, que pongan un gobernador y aquí llegue yo. Es la única forma que se consigue de hoy para mañana. La intervención no va a ocurrir. Por eso. Por eso te digo yo que todas estas soluciones que tú estás dando sin una garantía de un país con garantía, un país con el Coco Fariña de presidente y con Cuesta Murúa de vicepresidente, no va a la gente a invertir. Atiéndeme. Los mismos que tú dices que garantizaría fueron los que pusieron a Fidel ahí. Ya eso es otra cosa. Ahora tú te estás yendo a otra película. No, es lo mismo. ¿Qué garantía? Bueno, son la gente que pusieron a Biden aquí. Entonces volvemos a lo que yo te digo. Primero tiene que salvarse este país en el 2024 para después pensar en Cuba. Si no, si vamos por ahí, si este país sigue Biden en el 2024, olvídate de Cuba. Esa no es la discusión. Coño, no, es que tú me digas, mira, tienes que ir a la meta entonces. La meta es USA.
si USA siguen esta gente, la Ocasio-Cortez, la Kamala Harris, el presidente, oye, olvídate de todo que estamos hablando de Cuba, porque Cuba no se arregla. Oye. Ya, si vamos a seguir subiendo, llega la mata, que la mata es ellos. Atiende, ganamos nosotros. Recuérdate, te tengo noticias. Los que pusieron a Fidel ahí eran republicanos. No. ¿Cómo? Los que pusieron a Fidel ahí eran los comunistas que estaban infiltrados en el Departamento de Estado. Y el come mierda, el presidente Eisenhower, que era un muñecón, era un come mierda, era el que estaba de presidente, que no es lo mismo. ¿El gobierno qué cosa era? Un come mierda de 5 estrellas, que era un mierda como general en la guerra, que ni era Patton, ni era Winston Churchill, ni un carajo. ¿De qué partido, Martín? Sí, republicano. Entonces, igual que el republicano Romney. Ok, igual que el republicano McCain. Déjame hacer la pregunta. ¿Me garantiza entonces? Olvídate del partido. Tú sabes muy bien, tú lo has dicho, que lo que pusieron ahí era la penetración de la KGB en todas las ramas de los Estados Unidos. ¿Cómo tú garantizas que no exista aunque ganemos las elecciones? ¿Cómo se garantiza? No, espérate, pero estamos hablando de aquí o de allá. No. Porque yo te he dicho a ti que yo no tengo ninguna fe, incluso ganando Trump, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir para que no lo oyó. Ganando Trump, yo creo que si lo dejan ganar y no le vuelven a tumbar las elecciones, que eso está claro que se la robaron, le van a meter el verano de amor del 2020, Black Lives Matter, Antifa, LGTB, LGTBQ, 17R25, los 4 años y le van a hacer la vida un yogur. Seguro. Entonces, si este país llega a eso, mira, tú sabes dónde vamos a caer. En el 1000, ¿tú crees que yo estoy hablando de futuro? Mira, vamos a ir al pasado, máquina del tiempo para atrás. 1861, una guerra civil, el norte contra el sur, demócrata contra republicano. Y se jodió el mundo, hablando en cubano. Olvídate todo lo que hemos hablado de Cuba, porque si este país se acaba, olvídate de Cuba, olvídate de Venezuela, olvídate de Irán. Mira, cuando empezamos a poner más... Pues esto es agua de Carabaña. Espérate, déjame terminar. Cuando empezamos a poner más variables en la misma ecuación, estamos trucando el resultado. Yo lo único que digo es que... todas son variables de la ecuación. Carajo, pero me va a dejar hablar. Yo lo único no es que son variables, no es que la estamos poniendo, es que lo son. No. Los Estados Unidos es la primera variable, es la X. No. Toda la mitad del programa pasó y no se habló de Estados Unidos, ¿o no? Bueno, porque tú sacaste que si lo puso un presidente republicano, eso no lo saqué yo. No. El primero que sacó... El que destapó el inodoro fuiste tú con Eisenhower. ¿Quién habló de la necesidad de la garantía? Que todo país tiene que tener un gobierno con garantía y te puse el ejemplo de mi ley. Ok. No existe un país que no te... ¿Por qué la gente no invierte en Irán? ¿Por qué la gente no invierte en Venezuela? ¿Por qué la gente no invierte en Nicaragua? ¿Por qué la gente no invierte en Cuba? Porque no hay garantía, Andrés. Si tú obvias eso, mira, tú estás en la ecuación, te estás yendo por la Y, y la X, que es la primera, no la estás obviando. Tiene que haber garantía para que se ponga el call center, para que se ponga un call center, para que se ponga un Alcacelser. No hay garantía, olvídate lo demás. Te estoy diciendo a ti que con cuesta por de presidente no pasa. No, ponerte un ejemplo. Lo único que nos faltaba. Pero lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Argentina, la única diferencia con Cuba es que no ha tenido todos estos años de una cosa tan férrea. Ha tenido una gran... Está llena de argentinos. Los argentinos no se han vaciado como se vació. Mira, Venezuela está vacía, se han ido 8 millones de venezolanos. Eso no ha pasado en Argentina. ¿Argentina qué? Que eso no ha pasado en Argentina, que se han ido 8 millones en 4 años. No en esa medida, por eso la comparación con Cuba es pueril. No tiene... No, yo nada más que te puse lo que influye quién es el presidente, o sea, qué garantía tiene. El hecho que mi ley es como es, ya subió. Acuérdate que tú mismo has dicho que lo que es economía y eso es una cosa subjetiva, es un problema de apreciación. Sí. Y entonces es muy importante qué tipo de gobierno se va a formar en Cuba para hacer todo eso que tú quieras, para meter la quilla en banco, porque nadie va a meter ni la quilla. Pero lo que tú no me entiendes es que tú me estás agregando cosas con las cuales yo no discrepo. Lo único que yo digo es que es posible.
¿En qué condiciones? Bueno, vamos a empezar a hablar de las condiciones, pero el hecho de que esas condiciones sean necesarias o por lo menos que garantizan más, que lo hacen menos difícil, no significa que no haya posibilidad. Son dos cosas distintas. Bueno, espérate, si tú fumas, si tú tomas, tú tienes más posibilidad de enfermarte cuando llegas a viejo que si no fumas y no tomas. O sea, estas posibilidades son subjetivas, pero son reales. No, son objetivas. O sea, está la estadística. No, porque no todo el mundo que fuma se muere de cáncer, ni todo el mundo que toma se muere de cirrosis hepática, pero está la posibilidad. No, está la estadística a tu favor, que la gran mayoría le pasa. Entonces, fíjate, en este programa estamos hablando Cuba y su futuro. Cuando se agotó lo que yo dije, la erosión de los terrenos, cuando no es Cuba y su futuro, ¿hay alguna posibilidad remota de que se pueda salvar? ¿Hay algún escenario de resquicio? Bueno, y salvar es para el futuro, ¿no? No, el futuro. Porque ahora no se puede salvar. No, estamos hablando del futuro. El futuro es negro con pespunte verde. En eso estamos de acuerdo los dos. Fíjate, hoy Cuba no se puede salvar como está Cuba hoy con la junta que tiene. Eso no se discute. Oye, incluso con el cambio, la posibilidad de que se salve es mínima. Lo único que yo digo es que matemáticamente sí queda todavía hoy una remota posibilidad. En eso no discrepo contigo, pero después de eso tiene que venir todo hasta lo que te estoy diciendo, hasta un Milei, hasta los Estados Unidos que cojan otro rumbo. Todo eso influye porque eso es. Cuba no vive en el planeta Marte, Cuba vive en el planeta Tierra y los Estados Unidos, y está a 90 millas. Tú coges a Milei hoy y lo pones en Cuba y a los 3 días lo llenaron. No puede hacer nada porque todo lo que está haciendo Milei en Argentina no lo puede hacer en Cuba porque no existe. No existe. Mira, en Cuba no hay propiedad privada. En Cuba no hay. Milei está haciendo todo eso porque hay propiedad privada. Todavía hay respeto a la ley. Mira, la juventud lo apoya. Todavía hay un poco de propiedad privada. Cuidado que a Argentina la han jodido bastante. Todavía sí, pero y hay respeto a la propiedad. En Cuba no hay respeto a la propiedad privada, no se conoce lo que es propiedad. La juventud es la que se va, la juventud está apoyando a Milei, o sea, es muy distinto. O sea, miran, un país que se puede comparar con Cuba es Haití. ¿Por qué? Porque ya es un daño antropológico. Y antropológico. Argentina no tiene un daño antropológico todavía. Bueno. No, fueron 20 años de kirchnerismo y esta mierda. Fueron 20. No, eso viene desde Juan Domingo Perón. Pero cuando Juan Domingo Perón no había feminismo, que Juan Domingo Perón y Evita Perón eran antifeministas. Cuando Juan Domingo Perón no existía el LGTBQ, ni existían los antifas, era católico, todavía se respetaba la moral, la familia, los abortos, muy distinto. Sí, pero le hizo un daño a Argentina. Incluso con Mussolini, que tú lo sabes muy bien. Con Mussolini todavía en Italia no había el daño antropológico que hay en los alemanes. Con Hitler no tenían el daño hasta el momento que se dieron cuenta que eso se desmoronó, le cayeron la bomba en Berlín en la cabeza. Pero no había, estaban tomando cerveza y comiendo salchicha. Espérate. El daño psicológico del pueblo alemán es enorme. Sí, enorme. Pero por eso, fíjate que es el uno, fíjate que no me que es el uno en Europa, es el motor de que mueve Europa. Sí, pero tiene, bueno, también por. Mira, a ver si Cuba puede mover algo. No, pero no comparemos Alemania con Cuba, coño, tampoco. Bueno, espérate, Cuba en el año 58 estaba por arriba, no Alemania, pero sí estaba por arriba Alemania, porque Alemania acababa de salir de la guerra. No. Sí. No te pienses que no. Espérate, mamá Martín. Mira, en el año 45 Cuba estaba mejor que Alemania. Coño, y en el año 50 también. Claro, acá, pero háblame de antes y después. Bueno, antes estaba hecho una porquería también porque había perdido la Primera Guerra Mundial. Estaba mejor que Japón. No, Japón sí estaba bien porque fíjate que había invadido China y eso. Japón no había sufrido lo que sufrió Alemania con la Primera Guerra Mundial porque Japón no había perdido la Primera Guerra Mundial. En el 45 te estoy diciendo. Bueno, en el 45 sí, pero estaban los japoneses y está la disciplina y está la tradición
asiática que no la tiene. Tengo que decirte dónde están en Cuba los japoneses. Como Grado dijo, ¿dónde están en Cuba los suecos? ¿Y dónde están los alemanes? Por eso te digo. Bueno, los alemanes estaban en Alemania. En Cuba ya no quedan ni cubanos. El cubano que fue tu abuelo, tu papá, ya no existe en Cuba. Ahora, bueno, mi abuelo. El cubano que eres tú, y que soy yo, no existe en Cuba. No existe. No existe. Entonces Alemania sí tenía los alemanes y los japoneses sí tenían los japoneses. O sí existe, pero está en una minoría exigua, silenciado. Es el que se quiere ir. Mira, tenemos el caso de nosotros, Pepe, el amigo de nosotros del BEA. Pepe. No digas nombre. Pepe. No digas. Oye, Pepe. No digas. Fíjate que no dije apellido. ¿Cuántos Pepe hay en Cuba? A esta gente no le hace falta el apellido, no digas nombre. Déjala pasar, Chepo. Oye, hay gente decente en Cuba. Yo no estoy diciendo que en Cuba todo lo que hacen delincuentes y prostitutas y eso, indiscutiblemente. Pero están en minorías y están de 25 millones que tenían que quedar, son 100.000. Ok. ¿Y tú crees que son pocos? Sí. Para un país, sí. Para un país en su apogeo, pero para empezar... No, para un país aunque sea arrancar. Mira, Cuba tenía 200.000 indios, dice. Para empezar una marcha regresiva, es decir, de parar el golpe y echar para allá, no hacen falta millones de gente. Al contrario, no hacen falta millones de gente. Es productividad. Lo que yo te estoy diciendo es que por algo en Cuba tuvieron que traer los esclavos y eso, porque no era suficiente los 200.000 indios. O sea que, si vamos a la historia, hubo que traer gente de afuera para echar a andar a Cuba. Porque ellos quisieron desarrollar las cosas. No, porque no había nadie para sembrar la caña, para sembrar el tabaco y eso, no había gente, pues Dios, tuvieron que traer gente de afuera porque no había gente. Pero ese problema en Cuba todavía no lo hay. Ahora no hay gente para trabajar, para sembrar, para eso. No, ya está. Ok. Cuba casi está igualita que cuando llegó Colón. Está jodido. Lo que sin comida, los indios tenían yuca. Eso. Está jodido, pero no es al punto que nosotros pensamos. Es posible que si esto se sigue alargando, entonces sí no haya de ninguna manera. Ahí es donde yo soy la tiñosa y tú eres la paloma. Yo sí veo que esto ya llegó al punto que aquí se dice point of no return. Of no return. Yo veo que ya Cuba llegó a este punto. Yo no lo creo todavía. Ahí es donde es la discrepancia. Y el futuro depende de muchas cosas, sobre todo de que este país, que futuro va a coger el 2024. Eso sí, eso que no podemos verlo. Eso está claro. Pero además, atiende, puede ser que la estadística yo tenga la razón y que todavía la ecuación de... No, claro que puede ser. Está garantizado el éxito. Yo no lo veo y tú sí lo ves, la diferencia. Espérate, ¿está garantizado el éxito? No. Aunque estadística... Como tampoco está garantizado el fracaso que veo yo. Garantía no hay nada. No. Bueno, no. Ahora yo soy el que te va a dar la razón a ti. Esto es 95 contra 5. 95 a favor tuyo y 5 a favor mío. Eso lo tengo claro, porque para que se dé lo que yo digo, fíjate cuántas cosas tienen que pasar. Es prácticamente un trabajo de brujería. Tenemos que ir a ver a Babalao. Pero ya. Mira, fíjate todo lo que tiene que darse para que lo que yo digo salga. Primero, que Cuba se libere, y de verdad se libere, no más de dentro de 3 o 4 años. Sí, no como Rusia con Putin, No, libre. No tiene que ser perfecto, porque no hay lugar perfecto, pero... Sí, pero no como Rusia con Putin, un teniente coronel de G2. Que se puede invertir y que se pueda... Ok, primero eso, la inmediatez tiene que ocurrir cuanto antes. Número 2, incluso haciendo todo lo que yo digo, fíjate que es difícil, y otras cosas más que se le ocurran a mucha gente, el éxito no está garantizado. ¿Por qué? Porque puede venir una crisis mundial económica, cosa que no está en manos de nadie, y se jodió Cuba. Sí, como en el 29. O como en el 2008. O como en el 2008. O un COVID. Y se va del parque, porque es un país que está tan débil, tan sensible,
que cualquier cosa lo saca del parque. Fíjate, todo lo que tiene, te digo, está 95 a favor tuyo y solo 5 a favor mío. Lo único que yo digo es que ese 5 existe y que pudiera ser posible y que otros países en condiciones muy difíciles han logrado salir. Tiene que haber colaboración internacional. Tiene que haber un acuerdo de reciprocidad con Estados Unidos o un pacto de caballeros de las potencias occidentales. Y tú sabes lo que yo pienso de las potencias occidentales, así que eso vamos a dejarlo ahí. Un pacto de caballeros de Cuba no se toca. No hay jodedera, no se toca. Algo así para que entonces se cree la confianza de que tú hablas y la gente tire el varo allí, porque es un país chiquitico y con un poco de varo enseguida se resuelve la cosa. Ok. Y tiene que haber suerte. Te hablaba antes de que en los primeros 3, 4 años no haya recesión, no haya crisis económica. Sí, la no pase un ciclón. La posibilidad de que ocurra es remota, es ínfima. Yo lo sé desde que empezó el programa. Lo único que digo que todavía no estamos en el 9º, estamos al final del 8º. Ese es mi punto de discrepancia. Y que es posible hacer las cosas todavía en este momento si se dan los determinados parámetros que estamos hablando. Ahora tú le dices, sí, pero esos parámetros son muy difíciles. Oye, te está frizando, se está cortando. Por lo menos aquí yo te veo frizando. Sí, sí, yo te puedo ver, pero la señal bajó. Déjame ver. Déjame ver. Okay. Yo me estoy moviendo, fíjate, yo me muevo, que te quedaste frizar. Espérate. Yo me muevo, fíjate, yo no estoy frizado. Yo soy Cuba antes del 59 y tú eres Cuba ahora después del 59. La madre. Ok, regresó ya, ¿verdad? Sí, ya te oigo bien. Cambié de red. Pasas un momento de dificultad, pero ya regresamos. Y esta tampoco está tan bárbara, pero bueno, ahí está. Óyeme, bueno, yo no pude poner todos los comentarios. No, yo creo que el objetivo se cumplió. Yo hice mi papel de tiñosa y tú hiciste tu papel de paloma blanca. Muy bien, porque es lo que yo creo. Fíjate que yo me vestí hasta de negro, mira, con corbata negra y todo. Yo estoy de luto completo. Paloma blanca. Y tú estás hasta con una corbatica blanca, clarita, con la luz. Tú eres la luz y yo soy la oscuridad. Es verdad, pero es que yo lo veo así porque soy un viejo cagalitroso que me han dado muchos golpes, nunca vi la claridad en Cuba. Pero y desgraciadamente tengo que mirarlo así en base a las experiencias malas que yo he pasado en mi vida. Sí, pero eso puede llevarnos a llegar a conclusiones erradas. Pero además yo estoy dando solo. No, claro que sí. Yo estoy dando un 5, yo no estoy dando mucho más. No, yo estoy, mira, totalmente, en este aspecto no hay ninguna discrepancia. Lo que yo te digo es que todas las otras variantes también hay que contemplarlas y sobre todo este 20, abran los ojitos, este 2024, este país hay que salvarlo. Eso está claro. Y no está si no, escrito. Fue el mundo entero. Me dicen por ahí muchos en comentarios que si los cubanos que están aquí roban. Yo soy el primero que lo digo. Recuerden cuál es la postura de este programa sobre la inmigración. Yo no tengo miedo a ser impopular. De hecho, no la quiero para Cuba. Ustedes vieron el programa de hoy, porque a la larga lo pagas. La inmigración de hoy no es la inmigración de antier. La inmigración de hoy no es los padres fundadores de este país, los puritanos que llegaron, el español en Alpargata que llegó a Cuba. Eso ya no existe. Aquí ahora fíjate, Cuba va a tener que entrar gente porque es que pues, cuando se desarrolle la hotelería, mira, la hotelería es una cosa que va a suplantar en Cuba los centrales y el azúcar. Acuérdate que hay un plan con los 7.000 cayos que tiene Cuba, que es tierra firme, los cayos no son de arena como aquí. Y hay eso,
tú sabes, pero toda esa hotelería requiere construcción, requiere mano de obra, requiere cocinero, requiere camarero. Bien, eso va a llegar, pero va a llegar. Eso yo lo veo después. ¿Tú sabes por qué No, lo veo? no, no es la quilla del barco, pero para armar el barco completo tiene que haber un país, pero el país no puede vivir toda la vida con la quilla, ¿no? El turismo es el futuro de Cuba, pero no es la cabeza de playa. No, pero es lo que va a suplantar los 168 centrales que no existen. Y toda el azúcar y todas las cosas que se podían. El café, mira, yo estaba mirando, los 5 primeros países productores de azúcar. Está Colombia, está Brasil, sigue siendo el primero. Acuérdate que en el año 1829 Cuba era el segundo productor y Brasil era el uno. Brasil sigue siendo el primer productor de azúcar, de café. Y hay dos países de azúcar. De azúcar, de café estoy hablando. Okay. De café, porque Cuba, acuérdate que fue el segundo productor de café en el año 1800 y primero de azúcar. Y ya Brasil era el primero de café y Brasil sigue hoy en día siendo productor de. Sin embargo, ¿tú sabes quién está ahí pegado con Brasil? Vietnam. ¿Tú sabes que Vietnam está produciendo café? No, claro. Yo no lo sabía. Claro, claro. Yo lo que te digo. Mira, los vietnamitas, y eso a lo mejor es una migración buena que vaya para Cuba. Eso yo no lo veo mal. ¿Alguien tiene que ir que vaya a trabajar, Andrés? Porque los cubanos no van a ir a pintar y eso. Nadie. Eso se paga caro. Hay que aprender de este país. No, pero es que tú vas a necesitar gente que es piquipala, que limpie las calles, que sean los que limpien los inodoros. Tienes que necesitar gente. Vamos tú y yo para allá. Yo, a menos de tú, ya yo vivo aquí retirado. ¿Tú crees que voy a empezar a limpiar inodoros allá ahora? Yo lo limpié aquí con mucho honor. Yo limpié casa aquí, casa modelo, y limpiábamos los baños. Yo hice ese trabajo. Con 2 títulos universitarios, yo con mucho honor y con la cabeza en alta limpié casa aquí. Oye, ¿tú te imaginas que yo vaya al call center allá en Cuba y quiera darle lecciones a los haceres y el tipo se me mira como español que me dice, mira, puro, fíjate lo que te voy a decir? ¿Tú sabes lo que te van a decir? Lo que iba a decir, negro, tú eres sueco, ¿qué te pasa a ti? Mira, puro, deja negro, tú eres sueco. Eso que tú te paras aquí, tienes la autoridad, que tú eres supervisor y coge a los muchachos y le dices, mira, tú estás haciendo este mal, no se dice cheap, se dice not expensive. Eso que tú haces aquí, en Cuba tú lo dices, me vas a este. ¿Tú crees que tú vas a venir de Miami aquí? Espérame de afuera que te voy a meter una lúa por la oreja, que te voy a dar la oreja a Cuba. Que te voy a reventar. Entonces, fíjate, así no se puede, Andrés. Ahí sí no se puede. Hay que. Óyeme, y eso está ahí, eso está ahí. Mira, no hemos convencido a nadie, pero el rating ha estado por los cielos, que era lo importante. Mira, el objetivo es que tú y yo tocamos un tema que no se había tocado. No. Y lo tocamos a calzón quitado, porque yo te digo a ti que a mí me importa 3 pepinos si Cuba se hace el Estado 51 como se hace un Estado libre asociado. Yo sí no vivo eso, porque yo soy ciudadano del Estado 27, que es la Florida. Entonces yo sí no estoy en este patrioterismo ni nada. Si eso es lo que hace falta para que Cuba levante y Cuba sea Cuba, nunca va a ser lo que fue Cuba. Eso sí yo estoy convencido que lo que fue Cuba no va a ser. Pero que parezca un país en un futuro y que no sea un barco con quilla nada más, tiene que tener una garantía. No sé quién la va a dar, pero tiene que tener una garantía. Tiene que haber alguien detrás diciendo, caballero, aquí estoy yo, como cuando tú me pones de cosigner. Cuando yo voy a comprar una casa y ya tú tienes 10 casas, como tú tienes, que tú tienes 10 casas, y tú me firmas a mí de cosigner, Cuba tiene que tener un cosigner, porque no tiene crédito, papá. Cuba no tiene crédito, está en bancarrota, tiene que tener un cosigner. Seguro. Sí, eso sí. Todo eso es cierto. Porque si no, no hay ni call center, ni hay quilla, ni hay nada. Vamos a ver qué pasa. Ni nada. Se me acaba el tiempo. Tengo que. Desgraciadamente, pero fíjate qué bonito fue, porque al final yo no digo que lo que tú digas está mal. Yo lo que digo es que se tienen dar muchas cosas que no veo. La tiñosa negra no ve este futuro que tú ves posible. Porque son muchos los factores, incluso hasta los Estados Unidos. ¿Tú viste la película Lord Jim con Peter O'Toole? Lord Jim. Hay una escena, yo leí el libro, ¿no? De Joseph Conrad,
pero vi la película. La película es con Peter O'Toole y él se va a escapar y él está planeando escapar y llega una mujer y le dice, que después es su mujer, y le dice, yo sé que te quieres escapar, pero fíjate, si la luna sale muy rápido, we fail, fracasamos. Si se demora en salir, fracasamos. Si los soldados cumplen su programa como todas las noches, fracasamos. Alteran, fracasamos. Yo tenía ganas de decir, bueno, ¿y cómo? Así mismo es lo que pienso yo. Hay un 5% y todo alrededor es agua repleta de tiburones hambrientos. Que tiene que ver hasta la luna, imagínate. ¿Quién controla la luna? Por eso te digo que es muy difícil. No quiero que los amigos se hayan quedado con la impresión de que yo decía que esto iba a pasar. Yo lo que digo es que... y que me crean que yo soy la tiñosa, que no crean que todo va a estar tan malo como lo pienso yo tampoco, porque yo me imagino que todo no salga tan mal. Pueden haber variantes que no hayamos pensado, gracias a Dios. Que no existen, claro, lo que no existe. Si coño, mira, salió la luna y hubo luna llena. Sí. Puede haber. O hubo un eclipse y nos tapó la luna y nos ayudó a escaparnos. Correcto. Y no, eso. Ahora, yo hice el papel de tiñosa muy bien hecho porque yo pienso, yo soy un tiñosón en este caso. Óyeme. Y lo que tú dices tiene razón. Lo que pasa es que el país tiene que despegar. No puede seguir muchos años con quilla nada más, porque un barco no camina con la quilla. Tiene que ponerle la hélice atrás en la puerta. Seguro, tiene que ponerlo en las otras velocidades. Habrá que ver. Habrá que ver. Bueno, yo espero que le haya gustado esto. No he podido leer las opiniones. Usted sabe que, aparte que tú no las pusiste, yo hago eso por el celular, que a mí los ojales míos no me da para ver los comentarios. Leer nada. Óyeme. Bueno, nos vemos el lunes que viene.